pasa en el caminar, hermanos. Siempre pensamos que es el otro y somos nosotros. Sí, siempre. Así que, fíjense, buenos días a todos, perdón. Bienvenidos sean todos, bienvenidos. Es un gusto verlos. Qué bueno poder ver todos los lugares llenos. Comentamos que lamentamos las personas que no pudieron ingresar. Se mencionó en el chat, hay que tratar de anotarse con un poco más de tiempo, pero no quisiera dedicar mucho tiempo a esto, ustedes lo saben. Pero ahorita que estaba comentando José Luis acerca de terminamos la alabanza y cortamos, ¿no? No debemos de dejarnos guiar, esto es más como instrucción más para la congregación, no debemos dejarnos guiar por las emociones, ¿ok? Yo he estado en algunas reuniones de alabanza donde tú sabes que es como que todo aventado como muy emocional en la carne, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pero este momento es necesario que ustedes lo aprendamos juntos. Era un momento de haber despegado en alabanza y en adoración, el momento que tuvimos. No debimos haber parado, no debimos haber parado. Acuérdense que estamos exaltando las grandezas de Él. No debimos de haber parado, ustedes deben de exaltar nosotros. Es de reconocerlo a Él. Fíjense, el Salmo 138 dice, te alabaré con todo mi corazón. ¿Cómo dice? Con todo mi corazón. Y dice, delante de los dioses te cantaré salmos. Si delante de los dioses cantaremos salmos, de los dioses paganos, ¿no? Exaltando las grandezas de Dios, ¿no deberíamos exaltarlo a Él como iglesia y como hermanos? Mucho más, ¿no? ¿No? Cuando hayan esos momentos de exaltarlo a Él, de que no se trata, ay, yo me siento así o yo me siento, sino de quién es la grandeza de Él, vayamos más. ¿Amén? Y no importa si el de al lado no está cantando, yo voy a cantar, yo voy a alabarlo a Él, ¿ok? Sentí importante decírselo, sentí muy importante decírselo. No espere estar en la casa, en la cocina, mientras está lavando los trastos para lavarlo, hágalo allá, pero con los redimidos, cantarlo, exaltarlo a Él, se trata de Él, ¿amén? Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir avanzando en adoración. ¿O a poco pensamos que vamos a llegar en el cielo y allá nos van a salir todas las notas y toda la alabanza? Aquí se practica, ¿amén? Bien. Eso era para la congregación, sentí importante mencionarlo. Ya, ya paro. Buenos días, me da mucho gusto poder estar aquí, me alegro en verdad de poder reunirme con ustedes juntos y alabar a nuestro Dios, alabarlo, exaltarlo. Él es santo y digno de adoración. Amén. Así dicen las notas, no nos pusimos de acuerdo, pero Él es santo y digno. Bien. Yo tengo saludos y un recado para ustedes y quiero compartírselos. Recibí hace un par de días un mensaje del pastor Iván Maciel, por quien hemos estado orando, por su familia en California, en Strathmore. Él nos agradece a toda la iglesia por la disposición y por haber estado orando por ellos. Como ustedes saben, él tuvo serias complicaciones respiratorias, serias, ¿sí? Él está mejorando, gracias a Dios, está bien, está caminando bien, tienen un poco de disnea, un poco de dificultad todavía, es decir, por la recuperación, pero están muchísimo mejor. Y él me pidió que les agradeciese. Persona me dijo, por favor, agradécele a la congregación. Él ya está predicando, lapsos cortitos ahí en Facebook, pero él agradece por sus oraciones, hermanos, que hace el Señor, ¿no? Qué maravilloso. Él ya está recuperándose. Así que bueno, quedo libre de mi compromiso de darles el mensaje, de darles los saludos, ¿sí? También hay otros hermanos que sabemos que han contraído COVID. Tenemos a la hermana Bere Ponce y tenemos a su esposo, Luis, allá en La Paz, tienen el COVID. Y hay otros hermanos en Guadalajara, hay varios hermanos, ¿no? Pastor Julio Márquez, hay varias personas que han estado enfermas. Entonces quisiera pedirle que podamos nuevamente orar como lo hemos estado haciendo, es lo menos que podemos hacer. Vamos a orar por ellos si le parece. No los conocemos y quizá muchos nunca lo haremos, ¿sí? Pero son nuestros hermanos, ¿sí? Y tenemos a un Dios que nos escucha. Amén. Así que vamos a orar a Él, quien es todopoderoso, y vamos a poner en sus manos la reunión y vamos a pedir gracia y entendimiento. ¿Me acompañan? Señor, queremos darte infinitas gracias a ti. Tú eres digno, Señor, eres digno de suprema alabanza. Tu grandeza es inescrutable, Señor. Eres grande, eres
bello, hermoso, digno, alto, supremo, majestuoso, Señor. Todas las maravillas y todos los atributos, Señor, de quién tú eres, de tu carácter, Señor, merecen alabanza y adoración. Tú mereces alabanza, eres santo, tú eres santo, como cantamos, digno. Eres santo, Dios. Recibe gloria, Señor, esta mañana. Recibe gloria de tu pueblo, de tus redimidos. Dios, pedimos gracia para esta reunión, pedimos entendimiento, pedimos una revelación a nuestros corazones de tu palabra. Gracia para predicar, gracia para escuchar. Y Dios, también queremos pedirte por los hermanos que están enfermos, Señor. Queremos pedirte por hermana Bere Ponce, por su esposo allá en la Paz. Rogamos su sanidad, rogamos que ellos sean restaurados, rogamos que sus cuerpos sean sanados, Dios. Por favor, los hermanos en Guadalajara, hay pastores, hay hermanos, hay maestros, hay familias, Dios, hay otras congregaciones que no pertenecen, casa de oración. Señor, son muchos los que están enfermos. Rogamos tu misericordia, sabemos que eres soberano, sabemos que tú eres sobre todo, y en ese entendimiento queremos poner todo en tus manos y pedir gracias, Señor, y misericordia, y también para este lugar, Señor. Ponemos en tus manos esta mañana y todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos ya en el tema número 13, mis amados, dentro de la serie Los atributos de Dios. El tema que hoy veremos es la santidad de Dios. La santidad de Dios, para los que están anotando. Y yo quisiera recordarles que a nosotros haber tomado esta serie, voy a tratar que esta no sea una enseñanza muy larga, quiero concentrarme en un punto, pero recordando un poquito, nosotros al tomar esta serie, ¿sí? Básicamente lo que hicimos fue atrevernos a separar los atributos de Dios en dos grandes secciones, ¿sí? Muchos estudiosos durante mucho tiempo han hecho esto, ¿no? Yo solamente he seguido la enseñanza de ellos, al separar en dos los atributos o en dos grandes secciones como lo mencionábamos. Por una parte tenemos los atributos comunicables, que son los que Dios ha decidido comunicarnos, ¿sí? Que Dios ha decidido transferirnos. ¿Estamos en ello? Y eso ya lo tenemos que tener bien claro, ¿sí? Y por por el otro lado, ¿sí? Él ha querido, o más bien Él tiene los que son incomunicables. Los comunicables son, como hemos mencionado, son las que Dios le transfiere a las criaturas e incluso seres angelicales, ¿no? Como hemos visto, ¿sí? Ahora, yo digo, me he atrevido, ¿no?, a separar estas dos secciones entre comunicables e incomunicables, y lo menciono en verdad porque nosotros no somos nadie para clasificar a Dios. No somos nadie, no tenemos ese derecho, no nos pertenece, ¿no? Pero entendemos que Él nos ha comunicado, ¿no? Nos ha mostrado por su revelación esto, ¿no? Entonces, es imposible, ¿sí?, tratar de una manera, estoy tratando de resumir un poquito, pero tratar de independizar un atributo del otro. No se puede independizar un atributo del otro. Ellos están unidos, ¿sí? Un atributo está unido a otro perfectamente. Todos y cada uno de ellos, de los atributos de Dios, están perfectamente interconectados e interrelacionados. Todos ellos. Lo hemos mencionado. Su justicia es eterna, así como eterno es su amor. Su amor es justo. Y cuando Él ejecuta su ira, es igualmente perfecta y justa. Todos son, no está uno separado del otro, ¿sí? No son como que la unión de todos los atributos hacen a Dios. ¿Ya eso está claro? Lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones. Él es un todo Dios y todos sus atributos son en Él uno, ¿no? Ahora, podríamos hablar así de todos sus atributos. Sin embargo, hay un atributo que sobresale de cualquiera de los demás. Y este es su santidad. Su santidad, ¿sí? En capítulo 6 del libro de Isaías, si me acompaña, por favor. Capítulo 6, versículo 1.
El profeta Isaías nos cuenta cuál fue la terrible experiencia que él vivió. ¿Sí? ¿Cuál fue la experiencia que él vivió al ver de alguna manera, con una visión dada por Dios, este atributo? Es decir, qué terrible visión le fue dada por Dios. ¿Sí? Y con sus palabras, él tratando de describir qué fue lo que vio. Escucha lo que dice. Quizá lo leo en otra versión, pero tú léelo en la que lo tienes. Creo que tengo la Biblia de las Américas. Pero dice él: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno y el otro daba voces diciendo, ¿qué decían? Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Dice, y se estremecieron los cimientos, en su Biblia dice los quiciales, ¿sí? De los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, ¿sí? Pues soy hombre de labios inmundo, y estoy en medio de un pueblo de labios inmundo, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. ¿Sí? Él dice, yo habito en medio de un pueblo de labios inmundos. ¿Sí? Cuando vi a Dios dije, soy muerto, estoy muerto. De alguna manera, Isaías recibió una visión que lo sacó de esta tierra. ¿Sí? Si no físicamente, todo lo que él era voló, abandonó esta tierra. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Bueno, hasta el lugar donde él pudo ver al Señor sentado. Eso dice el versículo 1 en sus Biblias. Vi yo al Señor sentado, ¿sí? Él ve al Señor en su trono con estos seres angelicales impresionantes que tenían 6 alas. ¿Sí? Cada par repartido en orden de que con 2 alas pudiese cubrir su rostro. Sus rostros, ¿no? Estos seres angelicales. Con 2 más volaban y con los siguientes 2 tapaban sus pies. De manera que tanto las alas que cubrían su rostro como las alas que cubrían sus pies, lo que nos deja ver a nosotros, ¿sí? Es que la adoración de estos seres era una prioridad, ¿sí? Era una prioridad. ¿Sí? Solamente con 2 volaban, pero 4 de sus alas estaban rendidas en adoración, en reverencia a Dios. ¿Sí? Para los ángeles es una prioridad adorar. ¿Y para nosotros? ¿No? Estos seres son llamados serafines. ¿Sí? El nombre proviene del verbo seraf. Y lo que significa básicamente es arder. Es ardor, es fuego, es brillante. Estos son seres llenos de fuego, ¿sí? Llenos de fuego. ¿Sí? Ese fuego no proviene de ellos mismos, es la misma santidad de Dios que incendia sus vidas. Ese fuego que ellos tienen es producido por la santidad de Dios. Hebreos 12:29 dice que nuestro Dios es fuego consumidor, iglesia. Es fuego consumidor. Trata de imaginar por un poco de tiempo esta terrible escena en la visión de Isaías, donde él ve estos ángeles, estos serafines que vuelan de esta manera, tapando sus rostros y ni siquiera se atreven a mirar a Dios por su indignidad. Ellos se saben indignos, ¿sí? De ver a Dios. No se atreven, ¿sí? Con otras 2 alas cubren sus pies, lo cual indica que cubrían partes inferiores de su ser. Como nos dice Ezequiel ahí en el capítulo 1,
u 11, donde habla de los 4 seres vivientes, cubrían sus partes inferiores de sus cuerpos. ¿Sí? Esta práctica de cubrir la parte inferior del cuerpo, algunos monarcas, ¿sí?, en la antigüedad, en el oriente, lo hacían en señal de reverencia, se cubrían. ¿Sí? Ahora, ¿a quién es dada esta adoración? ¿A quién? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Dice, vi yo al Señor, ¿no? ¿A quién es dada? ¿Quién está en el trono? ¿Quién? Si usted respondió Dios, es correcto. Pero ¿a quién es? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? ¿Sí? ¿A quién le dicen los ángeles santo, santo, santo? La respuesta es que es a la Trinidad. Santo, santo, santo. 3 veces santo. ¿Ok? Es a la Trinidad. ¿Sí? Isaías vio al Señor en su trono. Y cuando dice el Señor es a Jesucristo. Es a Jesucristo, el Hijo. ¿Sí? Al quien Él ve en el trono es al Hijo, no a Dios Padre. ¿Sí? Él está ahí, pero no es posible verlo. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Si no, lo voy a perder ahorita la mitad de la prédica. En Hechos, no vaya, el apóstol Pablo, Hechos 28, 25, 26, hace referencia a este mismo texto, especialmente en el versículo 10 de ahí mismo donde estamos. No sé si lo pueden poner, Isaías 6:10. ¿Sí? El apóstol Pablo en el libro de Hechos hace alusión a este texto. ¿Sí? Pero él dice, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Sí? O sea, no hay ninguna confusión, ¿sí?, de que quién dijo que fue Jesucristo o el Espíritu Santo o el Padre. Queda sobreentendido que es la Trinidad a quien se le dice Santo, Santo, Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ambos, o más bien los tres, son revelados en esta proclamación, ¿sí?, de Santo, Santo, Santo. El resultado de esta manifestación produjo en el profeta Isaías una convicción tal que él no pudo verse más que como pecador. Y eso es lo que hace la santidad de Dios. La santidad de Dios nos muestra nuestro pecado, nos muestra quiénes somos. Entonces Él dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. ¿Sí? Esto es lo que produce la santidad de Dios en cualquier persona a quien Dios le revela su condición. Hoy, ¿cómo es necesario que la iglesia vea el pecado con la pecaminosidad que debe de verlo? Y no verlo de una manera ligera. Y no ver el pecado como algo ligero. Mis amados, si vamos a hablar de la santidad de Dios, tenemos que entender que lo que el atributo o la esencia de este atributo quiere decirnos es que Él es apartado. Él es apartado. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito más de esto, pero guarde esto, por favor. Cuando hablamos de santidad, queremos decir que Dios es apartado. Que Dios es apartado, ¿ok? No hay otro atributo que Dios haya escogido para remarcarlo más o destacarlo de los otros que el de su santidad, al grado de haberle placido que se mencionase 3 veces en la Escritura. ¿Sí? Ninguno de esos atributos vemos que se repite 3 veces. No dice en ninguna parte Dios es omnipotente, omnipotente, omnipotente. Ni tampoco dice Dios es amor, amor, amor. ¿Sí? Sin embargo, este atributo es remarcado de esta manera. Y lo que me dice a mí es que debemos prestar suma atención a ello. El predicador nunca debe estar buscando hacer una prédica entretenida.
debe llevar una hilación, debe llevar ciertos elementos. Pero la prédica se trata de Él, se trata de quién es Él, se trata de quién es Dios. ¿Sí? Si la Biblia menciona que 3 veces este atributo es destacado o remarcado más que otros, debemos de prestar atención. La santidad de Dios nos muestra que Él no es como nadie más. No es como nadie más. Él es único. Nosotros como seres humanos tendemos a hacer querer ver a Dios, ¿sí? Como nosotros. Tendemos a ver a Dios o a imaginarlo como nosotros, ¿sí? Imaginamos a un Dios conforme a nuestros gustos, conforme a nuestros deseos, conforme a nuestra imaginación, ¿sí? Pero no es la manera correcta de verlo, ¿sí? Como que de alguna manera Él va a ver mis pecados, va a ver mis faltas, como que, sí, yo espero que eso no pase aquí, ¿no? Pero, pues sí, es que esa prédica sí la estoy escuchando y aquí estoy en el Facebook, no estoy en WhatsApp. ¿Sí? De hecho, sí lo hemos visto aquí en la congregación. Eso es una prueba, un entendimiento de que Dios entiende, Dios es mi compa. Es más, vamos a ver juntos Facebook, Señor, ¿no? Digo, es un ejemplo nada más, pero esa es una forma de pensar, ¿no? Y así, N cantidad de ejemplos, ¿sí? Como que Él de alguna manera va a concluir como yo concluyo, ¿sí? Como que no importa si hago esta tranza, ¿no? No importa si hago este movimiento, ¿no? O no importa si ando codiciando, no importa si ando mintiendo, porque Dios lo entiende, Él lo sabe, ¿no? No. Dios no ve las cosas como nosotros. Dios no es como nadie más. Eso es lo que nos dice su atributo de la santidad. El salmista dijo en Salmo 50:21, estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Yo no puedo tratar de definir a Dios desde mi perspectiva. Debo de entender que Dios es santo. Tú eres santo, como cantamos, digno de adoración, único en cualidad. Sin embargo, Él está cerca del que se humilla. Él es apartado, Él es santo, pero Él está cerca al que se humilla y reconoce su condición. Acompáñame a Isaías 57:15, por favor. Isaías 57:15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Para ser honestos, iglesia, la santidad de Dios es un tema muy bello, muy bello. Que Dios nos dé la gracia para poder ver la belleza en el tema de la santidad de Dios, en el atributo de Dios, poder quedar admirados por la santidad de Él. Es un bello tema, pero al mismo tiempo debemos proceder con mucho cuidado y hablar con ello con mucha precaución. Sí. Como Moisés. En Éxodo 3:5 Dios le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué era? ¿Por la calidad del suelo? ¿Por los elementos que tenía la tierra? ¿O por quién estaba en ese lugar? Creo que de igual manera debemos de tener mucho cuidado y prestar atención a lo que mencionamos y estamos escuchando el día de hoy. Y en ello las respuestas que daremos después de este día. Todos. El apóstol Juan, al escribir el Apocalipsis, dijo en el capítulo 15:4, oh Señor, ¿quién no te temerá? ¿Y quién no te temerá y glorificará tu nombre? ¿Quién no? ¿Quién no? Pues solo tú eres santo. No dice tú y yo. No dice eso, ¿verdad que no? Dice, pues solo tú eres santo.
porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Cuando yo entiendo que solo Él es santo, mi alma debe anhelar ser más como Él. En Dios no hay injusticia, en Dios no hay ningún pecado. Él es puro. ¿Sí? El pecado y la injusticia está en sus hijos, en nosotros. ¿Sí? Nosotros no somos como Dios, somos exactamente lo opuesto a Dios. Y la belleza del tema de la santidad es que aún Él, siendo 3 veces santo, aún así está cerca a sus criaturas caídas. No se mantiene indiferente, no está alejado, sino que Él se ha acercado a nosotros por medio de Cristo. ¿Lo crees? En hebreo, la palabra santo es kadosh, o sea, se escribe kuadosh, ¿no? El estudio de palabras del Antiguo Testamento define santidad de esta manera: dedicado a uso religioso, perteneciente o venido de Dios, consagrado, sagrado espiritualmente, perfecto o puro, inmaculado de maldad o pecado, sin pecado, santo. Esa es la definición del estudio de palabras del Antiguo Testamento. En otras palabras, el término santo habla de algo consagrado, separado de las cosas comunes. En algunas religiones paganas antiguas, la santidad como concepto era algo que se entendía esto mismo, como estar separado, ¿sí? O separar algo, donde por medio de un proceso ceremonial se podían apartar o santificar un vaso, un edificio, ¿sí? Para alguna deidad, para algún dios o para dioses, ¿sí? Incluso un sacerdote o una mujer prostituta en el templo podían ser apartados para esa deidad, ¿sí? Pero eso no significaba de ninguna manera que hubiese una pureza ética, ni de vida ni de pensamiento, ¿sí? Muy al contrario, en la religión judía, aunque podía usarse el concepto de santidad, ¿sí? Para calificar un objeto o una persona para un propósito, ¿no? De una manera similar, en ellos, en los conceptos judíos, sí había una diferencia abismal, debido a que la santidad del pueblo de Israel sí tenía ética. ¿Me está siguiendo? ¿O lo perdí? ¿No me está siguiendo? Así que si nosotros aplicamos este concepto a hombres y cosas bajo el entendimiento correcto, ¿no? El que fue dado por Dios, lo que estamos diciendo es que eran cosas separadas para Dios, ¿sí? Cosas apartadas por Dios, consagradas para su adoración y servicio. ¿Vamos bien? ¿Okay? En el Antiguo Testamento, nosotros vemos que cualquier cosa, ¿no? Ya fueran utensilios, mobiliario, objetos, ¿no? Personas, todo lo que estaba separado para Dios era, repita, completamente de Dios. ¿Sí? Ahora, esto no nos está hablando de un carácter moral en sí, ¿sí? Lo único que hasta aquí nos dice, o como se le podía conectar, era acerca en este sentido, que le pertenecía a Dios, ¿ok? Esto está separado para el servicio de Dios, ¿ok? En Éxodo y Levítico vemos este aspecto de santidad. Era mencionado continuamente a través de todas las reglas del sacerdocio, ¿sí? Esto dentro del tabernáculo, ¿sí? Este aspecto era repetido durante todo el tiempo en el sacerdocio y tabernáculo, ¿sí? Para consagrar estos objetos. La Escritura nos dice que Israel era una nación santa para Dios, ¿sí? ¿Sí estamos? Pero aún así, si una persona se quería acercar a Dios, tenía que santificarse. ¿Okay? Fueron reglas muy específicas dadas por Dios. Acompáñenme a Éxodo 19:6, por favor. Éxodo 19:6. Éxodo 19:6. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente
¿sí? Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, ¿sí? Ahora, algunas personas tenían ese entendimiento de que eran una nación santa, es decir, apartada, pero olvidaban la parte de santificarse. ¿Sí? Eso pasa dentro del pueblo de Dios. Eso pasa dentro del pueblo de Dios. ¿Sí? Estar viendo una película con tonos, ¿no? El día de anoche, ¿no? Anoche, y llegar ahorita a la reunión como si entrara al súper. No puede ser. Eso no puede pasar en el grupo de alabanza, en los servidores, en la gente que se dice pueblo de Dios. No puede ser, ¿no? Ellos se sabían una nación santa, pero olvidaban el santificarse. Y un ejemplo de esto es la rebelión de Coré. Ellos le dijeron a Aarón que no actuase como si él fuera el único sumo sacerdote, ya que todos eran santos. Tenía la mitad de la verdad, ¿sí? Tenía la mitad de la verdad. Números 16:3 dice que se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de ustedes, basta. Porque toda la congregación, todos ellos son santos y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces se levantan por encima de la asamblea del Señor? ¿No? Mira. Y lo que vemos enseguida es a Moisés sobre su rostro, ¿sí? Porque él entendía que no debía de haber tal arrogancia en el pueblo, ¿sí? Y él entonces desafía a todos estos rebeldes a que ofrecieran incienso para ver si Dios lo aceptaba o no. Versículo 5, mañana temprano el Señor mostrará quién es de él y quién es santo y lo acercará así. Aquel a quien él escoja lo acercará así. Lo que vemos después, ¿sí? Ahí enseguida, es una catástrofe. Una catástrofe. Todos los rebeldes fueron tragados. Se abrió la tierra y los desapareció. ¿Sí? Y los que quemaron incienso retando a Dios, ¿no? ¿Qué les pasó? Versículo 35. Salió también fuego del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. De ahí el versículo 36 al 40 vemos que Dios consumió con su fuego a estos rebeldes. ¿Sí? Los consumió. Pero los incensarios, ¿sí?, que eran santos, fueron después utilizados para otros propósitos. Qué tremendo, ¿no? Los incensarios los tomó, los martillaron y con ellos se hicieron cubiertas. Él le dijo en el versículo 37, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que levante los incensarios de en medio de la hoguera, pues son santos. Y esparce ahí las brasas. ¿Sí? Ellos martillaban esos incensarios, los siguieron usando porque eran instrumentos u objetos que habían sido santificados por Dios. Habían sido santificados por Dios. Lo que los hombres que murieron en la rebelión no pasó con ellos, ¿sí? Así que lo que nos dice hasta ahora es que santidad es un principio y habla en el sentido de pertenencia a otro, ¿no? Okay. Algo consagrado. En este caso, pues a Dios. Pero lo que Dios siempre quiso comunicar, y por favor escuche, es que no solamente se trataba de ese sentido de pertenencia, ¿sí? Dios quería ir más allá, Dios quería comunicar algo a su pueblo, ¿sí? Y era no solamente el tener un sentido de pertenencia, sino que Él quería comunicarles su carácter moral. Es decir, no solo se trataba de ser apartado, sino de imitar su carácter moral. ¿Sí? Acuérdense cómo las naciones paganas también apartaban cosas, pero su ética y su moral estaban desfasadas, ¿sí? Estaban caídas. Pero lo que Dios quiere mostrar es que Él es moralmente perfecto. ¿Sí? No solamente se trataba de ser apartado, sino de imitar el carácter moral. Había un mito dentro de Israel, ahorita vamos a poder tomarlo de otro ángulo, ¿no? Pero había un mito dentro de Israel acerca de las naciones vecinas y decía que sus deidades, ¿no?, de estas naciones se portaban igual que los gobernantes humanos.
y que no había ninguna evidencia moral superior. ¿Sí? Es exactamente lo que Dios no quería para su pueblo. Él quiso comunicarle a su pueblo su carácter moral. ¿Sí? Acompáñame ahí a Levítico 11:44, por favor. Levítico 11:44. Levítico 11:44. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis. ¿Quiénes tenían la obligación de santificarse? Ellos, ¿no? Vosotros os santificaréis y seréis santo porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Y aquí hay una razón más, porque yo soy Jehová. ¿Sí? Yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Es decir, lo que Dios siempre quiso comunicar es que ellos imitaran esta ética, ¿no?, moral de Dios. ¿Sí? Es lo que siempre quiso comunicarles, no solamente el hecho de que fueran apartados para un servicio, sino también comunicarles su moral. ¿Me siguen? Mis amados, para Dios, ¿sí?, y su carácter moral y ético, la santificación involucra sí o sí el ser limpiados, el ser santos. Para Dios, conforme a su carácter, involucra sí o sí el ser santificados. No se trata de ritos. Aquí es donde está, yo creo que el centro de lo que queremos hablar esta mañana. ¿Sí? No se trata de ritos. ¿Sí? Sí, algún tipo de operación sin sentido, es decir, hacer cosas sin sentido. Fíjense ustedes que a medida que Dios fue manifestando, ¿no?, de manera progresiva su revelación, ¿sí?, acerca de su santidad, Él le declaró a los profetas, ¿sí?, o por medio de los profetas, que Él rechazaba todas sus ofrendas, ¿sí?, que Él rechazaba sus sacrificios. En este tiempo, ahorita voy a leer un texto en Oseas y en Isaías nuevamente, el pueblo presentaba sus ofrendas de manera correcta. ¿Sí? Ofrecía de manera bien todos los requerimientos que tenían que ofrecer. Podríamos decir que de manera técnica, ¿sí?, todos los requerimientos eran cubiertos. Toda la organización, todos los planes, todos sus protocolos, todo estaba perfecto. Pero carecía de respeto a Dios. Carecía de una entrega a Dios. Ellos violaban la ley moral de Dios, ¿sí? Y el Señor no veía sus ofrendas como si fueran algo santo. No las veía así. En Oseas 6:6, la Nueva Traducción Viviente, escuchen, no vayan, ninguno de estos textos, dice, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. En Isaías 1:11 les dice, ¿qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esta ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso, de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí. No las soporto. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes.
Por eso es que es tan absurdo persistir en llevar solamente rituales dentro de la congre. Es absurdo, hueco. Tiene cero sentido delante del Señor. El tratar de aparentar una vida apartada, ¿sí?, no tiene sentido para el Señor. ¿Cuántas veces podemos estar presumiendo, soy un vaso del Señor, soy un vaso del Señor? Pero dejas que muchas veces el mundo pose sus labios en ti. Un ejemplo, ¿te gustaría a ti comprar un vaso nuevo y tomar de él? Y de repente ver cómo otras personas que ni conocen, que no conoces, especialmente en ese tiempo, llegan y posan sus labios y toman de él. ¿Pondrías ahí de nuevo tus labios? ¿Tomarías de nuevamente de ese vaso? Contesten, ¿lo harían? Yo no lo haría. ¿Qué nos hace pensar, mis amados, que Dios merece tomar de ese vaso? ¿Qué es lo que tú harías con ese vaso? ¿Lo tirarías? Tú eres el vaso, ¿lo tirarías? Estamos hablando de ti y de mí. ¿Qué harías? ¿Lo qué? ¿Lo lavarías? ¿Cómo reaccionamos enseguida? Lo tiraría. Ese no es Dios. Él es santo. Él no tiene nada que ver con nosotros. Mejor deja que Él diga lo que demanda. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos. Luchen por los derechos de las viudas. Vengan ahora. Vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. Dios quiere tu santificación verdadera. No únicamente decir, yo le pertenezco a Cristo. Él quiere tu santificación verdadera y mi santificación. Yo me debo a su carácter. Dios no ha querido que yo tenga un sentido de pertenencia solamente, ¿sí?, sino que nos ha comunicado por su vida en nosotros, a través de Cristo y de su Espíritu Santo, la santidad para vivir acorde a sus estándares. Muchas veces se quiere hablar tanto del amor de Dios, ¿no? Yo quiero hablar del amor de Dios, ya quiero entrar ahí. Es uno de sus atributos, pero no es el orden. Es decir, ¿Dios es amor? Es amor. Dios es amor. Tenemos un Dios de amor. La Biblia lo dice. Pero en la Escritura encontramos más referencias a la santidad de Dios que cualquier otro atributo. Más que su omnipresencia, más que su aceidad, más que su sabiduría, nos habla de su santidad. ¿Sí? Dios no depende de nadie. Dios es omnipotente, omnipresente, pero su santidad es la que Él remarca. Cuando Isaías vio la revelación de Jesús en el trono, lo primero que él enfrentó fue su propia condición de pecado debido a la santidad de Dios. Este atributo debe ser puesto antes que cualquier otro. ¿Sí? Pues puesto que es lo que la Biblia nos enseña, es lo que la Biblia nos ha revelado. Nosotros mencionamos muy poco, pero Éxodo, Levítico, Números, de manera exhaustiva nos describen al Dios de la santidad. ¿Sí? Y es hasta que llegamos hasta Deuteronomio 7 que nos habla del amor de Dios. Qué tremendo, ¿no? Por cuanto Dios os amó, ¿no? Dice.
Obviamente su amor lo vemos desde día uno, desde haber colocado ahí al hombre. Su amor está ahí. ¿Sí? Pero dicho de manera clara, es hasta Deuteronomio 7, donde él habla del amor. Pero todo ese pasaje está rodeado en el contexto de la santidad. Así que si vamos a hablar de amor o de otro atributo, tenemos que poner primero la santidad de Dios. Ahora ya hablamos de la santidad en el Antiguo Testamento y la diferencia entre la santidad de las naciones paganas, de cómo apartaban o dedicaban objetos, ¿sí? O personas para sus deidades, ¿no? Como no había ninguna moral ni ninguna ética, a diferencia de Dios y su carácter moral y su ética, pues vemos una separación, ¿no? De esa santidad. Como siempre fue la intención de Dios, no solamente que el pueblo tuviera un sentido de pertenencia, ¿sí? No es solamente soy vaso del Señor, sino consagración, santidad, santificación, ¿sí? Un llamado a imitar el carácter moral de Dios. Eso es en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero ahora en el Nuevo Testamento el significado o el énfasis de santidad se trasladó hacia ya no algo externo, sino algo interno, ¿sí? Ya no es algo externo como cosas, muebles, instrumentos, vasos consagrados, cosas externas, sino a una pureza interior, ¿sí? Una pureza interna, una separación, ¿sí? ¿Recuerdan? Separar. Ahora esto es algo interno. Nosotros debemos saber que este mandato de ser santos es solamente posible debido a que Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Es solamente posible porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Sí? Para cumplir lo que era imposible sin su poder, la santidad, vivir en santidad. Miren, Dios va a tener un pueblo santo. Cristo va a presentarnos delante del Padre por el poder del Espíritu Santo sin mancha, sí o sí. ¿Qué es lo que hace el creyente? ¿Cuál es la responsabilidad del creyente? Bueno, el creyente día a día está siendo santificado, purificado por la palabra. ¿Sí? El llamado es que aunque hemos sido posicionalmente colocados en un lugar inamovible, inmutable, que es el de ser apartados para Él para siempre, el llamado para nosotros es a seguirnos santificando día a día a día. Pero no, qué aburrido, muchas veces, ¿no? Así no es como puede pensar un hijo de Dios, ¿verdad que no? Claro que no, yo quiero santidad, yo quiero más de Dios, yo quiero parecerme más a Dios, yo quiero quitar de mí todo lo que aborrece, todo lo que Dios odia. El apóstol Pablo trae este mandato, ¿no?, de Levítico y como un eco, él lo menciona en 1 de Pedro 1:15 y dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Sí? En el Nuevo Testamento el creyente es llamado como santo. El apóstol Pablo mencionó en Romanos 1:7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. No fuiste llamado a ser de casa de oración, ¿sí? No fuiste llamado a ser otra cosa más que llamado a ser santo, ¿sí? Y aquí no es la palabra hebrea kadosh, sino la palabra griega hagios, que habla de santo moralmente. ¿Se dan cuenta? Hay una transición, ¿sí? Sin culpa. Habla de algo consagrado, apartado, separado. Como hemos estado viendo y mencionando, por favor recuerden, cada atributo de Dios tiene una implicación en mí como creyente. Cada uno. Es decir, si Él es omnipotente, eso me lleva a ver a mí que yo no soy
omnipotente y voy a depender de Él. ¿Sí? Si Él es soberano, eso a mí me lleva a entender que yo tengo una responsabilidad. Y así con todos los atributos. ¿Sí? Bueno, así como Él es santo, yo soy llamado a vivir también de la misma manera. Santo. Una vida santa, una vida apartada del mundo, apartada de esta corriente, ¿sí? En la que el mundo corre. Verás, mi amado, el poder de Dios es tal que cuando Él toma a una persona, ¿sí? Cuando Él toma a una persona, ¿sí? Y la llama de su pecado y la salva, la coloca en una posición inamovible, ¿sí? Es decir, como santo, ¿sí? Su posición no cambia jamás, te es dada a ti, pero lo que hace es volverte a poner en el mundo, ¿sí? Sí, qué bueno sería, ¿no? Que nos salvara y se acabó, ¿no? Nos vamos con Él. ¿Cuántos les gustaría eso? ¿Sabes por qué lo dudas? Por las motivaciones que muchas veces están arraigadas en esta tierra. Pero si el momento en que creímos el Señor nos hubiera llevado, imagínate, imagínate. ¿No? Pero eso es lo que hace Dios. Mi posición como santo no es movida, ¿sí? Pero Él me toma, me saca del mundo, me coloca en una posición, ¿sí? Mi posición está ahí firme. Y lo que hace es volverme a colocar en este mundo. Mi posición no se ha movido, está en Cristo. Está en Cristo. ¿Sí se entiende? Pero me coloca de nuevo en el mundo, ¿sí? Que es un mundo perverso, un mundo torcido, ¿sí? Y debido al poder omnipotente que Él tiene, ¿sí? Suena repetitivo, pero tiene todo el poder para seguirte guardando sin caída y usarte y mostrar su poder a todas las eras y todas las generaciones de que Él es poderoso para guardar a sus hijos sin caída. ¿Sí? Seguirte manteniendo en esa posición por su poder. Dios, quien es santo, a los creyentes los separa, los aparta del pecado y los consagra a sí mismos, ¿sí? Para que sean santos como Él es santo, para que sean partícipes de su santidad. Es para que participemos de su naturaleza divina. Mi amado, no has sido llamado a hacer o a vivir una vida fácil. Ese no fue tu llamamiento. No fuiste llamado a vivir una vida fácil. Ser santo duele. Vivir en santidad duele. Vivir en santidad es costoso. Vivir en santidad causa dolor, lágrimas, sufrimiento, ¿sí? Pero fuiste llamado a santidad. Llamado a ser partícipe de su naturaleza divina. ¿Por qué? Porque un día vamos a estar con Él. Un día vamos a estar con Él. Sin ninguna inclinación más hacia el pecado. ¿Sí? Incluso esa pecaminosidad que ahorita estás sintiendo de irte por los tacos, ¿sí? No la vas a tener. Nada, nada, ni una sola, nada, nada, nada. Ningún elemento de pecado en ti. El atributo de Dios, de la santidad, lo que nos deja ver es que Él es completamente apartado del pecado, ¿sí? Y un día muy, muy cercano, no muy lejano, nosotros también estaremos ahí, gozando de una completa santidad. Mientras tanto es doloroso, pero es el camino al que fuimos llamados, si estás en el camino. Mientras tanto, tenemos que ver el pecado en toda su pecaminosidad y no tomarlo a la ligera. El pecado no es ligero. Pedir a Dios que me ayude a ver mi pecado en el grado que Él ve el pecado. J.C. Riley dijo: estoy convencido de que el primer paso para poder llegar a un nivel más alto de santidad es entender más plenamente la asombrosa pecaminosidad del pecado.
Esto fue lo que pasó con Isaías. Isaías gritó atónito por su pecado. La santidad de Dios le hizo gritar al serle revelado su pecado. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué fue lo que pasó? Dios escuchó su clamor, porque Él habita en la altura y en la santidad, pero con el quebrantado, el humilde. Dios lo socorrió. Versículo 6, por favor, de Isaías 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada toda tu culpa y limpio tu pecado. Después de su clamor y al reconocer Isaías su pecado, vino inmediatamente la limpieza. Él reconoció su maldad y se consagró a Dios. Y entonces, solo entonces, una vez que el corazón es limpiado, es apartado, Dios lo utiliza. Versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? La Trinidad, el que es santo, santo, santo. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Oh, qué gran privilegio, mis hijos. Qué gran privilegio ser usados por el Dios eterno. Hablar con la valentía en el nombre del Señor. Dios utilizará a aquellos que se consagran, que disponen el corazón para ser limpiados. Solo necesitamos que Dios nos muestre nuestra vileza, nuestra miseria por medio de su gloria. No somos santos, necesitamos su santidad, necesitamos su justicia. Solo necesitamos un vistazo de nuestro pecado revelado por la gloria de Dios. Un vistazo para ver que no tenemos nada con que justificarnos. Todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Sí. Para ver que entonces estamos en una bancarrota espiritual y ver que necesitamos un mediador, un mediador. Job, en este mismo clamor, al serle revelado su pecado, ¿sí? Dijo, ¿no?, pidiendo un mediador entre su pecado y Dios, dijo, si tan solo hubiera un mediador entre nosotros. Job es el libro más antiguo de la Biblia. Y él en su clamor le es revelada la santidad de Dios. Y le dice, si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro, ¿no?, entre Dios santo y yo, si tan solo hubiera alguien que me acercara. Ese mediador, dice Job, podría hacer que Dios dejara de golpearme y ya no viviría aterrorizado de su castigo. Entonces podría hablar con él sin temor, pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. Nadie puede justificarse por sus propias fuerzas. Nadie, mis amados, nadie. Y por supuesto que no podía lograrlo en sus propias fuerzas. No hay hombre que pueda lograrlo. Ese mediador al que Job clama para que peleara su causa se llama Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Quizá hay algunos aquí, quizá alguno de los que nos están viendo en casa,
que sabes que has aparentado. Y sabes que quizás has fingido durante tanto tiempo una santidad que sabes que no estás viviendo. Quizá tú que escuchas, sabes que necesitas un mediador entre tu pecado y la santidad de Dios. Hoy corre a Cristo, corre a Cristo. Confía en su sangre y el regalo de su limpieza en tu corazón. Él les dijo por medio del profeta: vengan ahora, vamos a resolver este asunto. ¿Qué asunto tienes que resolver con Dios? Solo tú lo sabes, pero tú sabes que Él lo sabe. Fue lo que leímos en el profeta Isaías. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto. ¿Qué Dios tenemos? ¿Qué Dios tenemos? Él sabe lo que está pasando. Él sabe cómo está tu corazón, ¿sí? Vuélvete a Él y pídele perdón. Confiesa tu pecado. Déjate ser limpiado por el lavador. Él dijo: aunque tus pecados sean como la escarlata, yo los haré blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. El pecado de Isaías fue limpiado. Un carbón encendido le dio el perdón y la restauración, ¿sí? Esto representa a Cristo, ¿sí? Se le dio entrada en la gracia. Es la sangre de Cristo, aquel elemento único, incomparable en valor, que puede limpiar el pecado más vil, dar perdón al más culpable pecador. Y más allá, está la gracia de nuestro Dios, que una vez que Él limpia a esa persona, la utiliza para hablar en su nombre. Cuánta gracia y cuánta misericordia hay en el crucificado, el que vive, el que reina y el que pronto volverá. Vamos a orar. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? ¿Quién no temerá tu nombre? ¿Quién no te glorificará? Pues solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Gracias, Señor, por tu santidad. Porque a ti te ha placido comunicarnos esa santidad, Dios. Llevarnos hacia una santidad. Todo el que está aquí, este es el momento. No necesitas música, necesitas confesar tu pecado. Necesitas hablar a Dios. Necesitas pedir perdón. Necesitas traer delante de Él tu pecado. Necesitas confesarlo ahora. Necesitas hablar a Él. Necesitamos hablar a Él y pedir perdón. Dios perdona el pecado, perdona nuestra maldad. Si alguien que escucha aquí sabe que no ha sido santificado, que no vive en santidad, que practica el pecado y no ha sido jamás limpiado, es momento de venir a Cristo. Es momento de venir a Cristo. Si tú te has estado engañando durante tiempo y has aparentado, estás en un riesgo inminente. Dios no va a perder a ninguno de los suyos. El problema hoy en día es tanta falsa confesión. Dios, por favor, límpianos.
Límpianos, Señor, en el nombre de Jesús, límpianos, lávanos. Lava, por favor, Padre, aquel que viene cansado, agotado, tratando de quererse limpiar por medio de rituales, por medio de cosas. Solo en ti puede hallar descanso. Dios, ayúdanos a caminar en una santidad, a ser guiados por ese camino de santidad, por ese camino de santidad. Será llamado camino de santidad y no pasará inmundo por él. Pero tú dijiste que aunque fuéramos torpes, tú caminarías con nosotros y no nos extraviaríamos. Recibe toda gloria, Señor. Dios maravilloso, Dios bondadoso, Dios justo, Dios fiel, Dios santo, santo, santo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.